Hey, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Pónganse cómodos que tenemos un tema bastante importante y es que la máxima casa de estudios de esta nación y una de las mejores universidades que hay en todo lo que es habla hispana está en medio de una verdadera tormenta. Es el tema de estos exámenes que se aplicaron para el ingreso de los estudiantes universitarios, pero que ahora se realizó a través de la modalidad de internet, ¿no? Es decir, a distancia, desde una computadora, y es algo que no es privativo nada más de México. Esto está ocurriendo en varias partes del mundo, incluso en la India tienen también problemas con este sentido de los exámenes a distancia y demás. Y bueno, era algo de esperarse. La cuestión es que, ¿qué está pasando? ¿Por qué estamos viendo todo este tipo de problemática que empieza a reventar en la UNAM y donde vemos a personajes como Lomelí, ¿no? Que es el rector de la UNAM y que son pertenecientes a toda esta élite, ¿no? Es esta élite dorada que tiene capturada a la UNAM y donde pues literalmente un bastión del viejo PRI, ¿no? Que está ahí y que vemos como muchas de las pues principales facultades de la universidad, como lo que es derecho, lo que es medicina, vaya, cómo han estado cooptando parte de todo esto para empezar a imponer sus visiones, ¿no? Si bien es una escuela donde se dice es libre cátedra, cada profesor y demás se supone que debe de llevar su propio pues plan de estudios, de acuerdo, claro, obviamente con lo que dice, pero tiene libre cátedra, es decir, pues tiene la libertad de enseñar de manera libre, ¿no? Es autónomo y demás, pero ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con esto que hemos visto todos estos problemas durante años y que incluso durante tiempo de Andrés Manuel López Obrador se quiso resolver el problema de todos estos, ¿cómo le podemos decir, no? Estas vacas sagradas, no nada más era el contexto de la ciencia, sino también de la UNAM. Bueno, fue tan fuerte el tema, ¿no? Que incluso con el poder que tenía AMLO y demás, tuvieron que frenar este tema de investigar a todas las vacas doradas. ¿Por qué? Porque mucha gente, obviamente, ¿no? Que también es parte del aparato y demás, que están ahí, ¿no? Mamando de la teta de la UNAM, ¿no? ¿Cómo es que la gran mayoría, creo que como 70 y tantos por ciento, 74, 76% de los profesores son profesores de hora, ¿no? Es decir, solamente se les paga por materia. Y esto es una situación donde la gran mayoría está en la precariedad, ganan muy poco. ¿Y qué pasa con el resultado? Porque es tantísimo dinero lo que se da para la UNAM y dices, ¿y dónde va a parar todo esto? ¿Cuánta gente no dona muchos de sus premios y demás a la universidad para que esto se use en mejoras de la educación, ¿no? En la ampliación quizás de los horarios y demás. ¿Y qué es lo que pasa con todo este tipo de personajes? Entonces, todo esto que vamos a ver aquí en este tema no se trata de satanizar al estudiante, ojo con esto, pero pues era algo que se esperaba, ¿no? ¿Cómo defendieron todo esto? Porque al final fueron más de 40 y tantos millones de pesos que se gastaron en contratar a una empresa que era pues personajes egresados del TEC de Monterrey, ¿no? Una universidad privada y obviamente que han estado buscando siempre para la casa de estudios, la máxima casa de estudios, la UNAM, privatizarla, ¿no? Privatizarla y la están queriendo destruir desde dentro. Entonces, amigos, hay que tener mucho cuidado con esto porque obviamente, si de por sí como inicios del 2000 era todo el tema de la UNAM, ¿no? Después del 99 que hubo esta huelga para evitar que se privatizara y donde lo que estaban impulsando, no, es que es un poquito lo que se va a cobrar, no, 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 no. Por ahí va el tema de la privatización, por eso se levantó el estudiantado para evitar que eso se hiciese. ¿Y qué pasaba con todos estos personajes como Ricardo Salinas Pliego que hoy sale a burlarse, ¿no? De un jabón que se hace a base de aceite de cocina ya utilizado, ¿no? Y donde se está haciendo y dice, oye, para aprovechar esto, que mejor, ¿no? Y claro, hay muchos otros emprendimientos que se puede hacer a través de biodiesel también, pero burlándose. O sea, y es lo que esto está generando con toda esta clase de personajes rancios del neoliberalismo y que están empezando a atacar a la máxima casa de estudios. Pero en todo este concepto, amigos, ¿qué va a pasar, no? Porque esto que les comentaba después del 99 y la huelga estudiantil, pues decían, no contraten a esos revoltosos y que no sé qué, porque viene de la UNAM, no lo contraten, ¿no? ¿Cuántas empresas literalmente decían, si viene del UNAM, no lo contraten? Porque gente que piensa, ¿no? Yo entré 2005
Y sí, fue por examen, ¿no? Ahorita voy a contar todo esto, pero es importante ver cómo, pues esto ha cambiado también el contexto, porque hay más competencia, hay más gente, hay más jóvenes. ¿Cuánta gente, pues literalmente lleva varios intentos y no más no se queda, ¿no? Es una situación donde sí, efectivamente faltan espacios, todo está concentrado, la gran mayoría de las facultades aquí en la Ciudad de México, en el campus Ciudad Universitaria. Hay muchas otras en varios estados, pero la situación es que la gran mayoría está concentrado acá. El tema, por ejemplo, tanto se quejan de que no hay médicos, que faltan doctores y demás en el país y que pues estamos así muy mal en ese sentido, pero ¿cuántos espacios hay para que haya nuevos médicos cada año? No hay los suficientes, ¿no? ¿Y cuántos aciertos se piden? Esta vez que se utilizó esto de la IA, pues creo que eran a 3 aciertos, son 120, en el contexto de que si tú tenías 3 malas, ya no te quedabas, ¿no? Por cómo sucedió todo esto. Hubo una chica que incluso sacó 120 aciertos para medicina, algo que hizo, oye, creo que anteriormente no había habido un caso así, o tenía mucho tiempo que no había un caso así, y dices, híjole, ¿le creerán entonces de verdad a esta chica qué pasó? Yo ya no he visto la fotografía, pero por ahí salió al primer momento cuando empezaba a salir todo esto, hasta que empezaron a salir en realidad todas las estadísticas de los resultados, donde dices, no, es imposible que haya habido una mejora en este año, así es tan atípico que estadísticamente es imposible que esto haya sucedido de una manera, no, sí hubo trampa. Entonces se sospecha de más de 91% de los que ingresaron ahora con este examen a distancia. Entonces, amigos, vamos a ir viendo para dónde va esto. Híjole, amigos, ese es un tema escabroso, pero de verdad los estudiantes no pueden quedarse callados, deben de exigir y obviamente tiene que renunciar el rector. Miren acá. Así era como incluso se hacía antes. El Estadio Azteca siendo escenario de este masivo examen de ingreso de la UNAM. Toda la parte alta del estadio era abierta a miles de estudiantes. Se sentaban separados uno del otro por un lugar. Funcionó en los años 80 hasta que la UNAM cambió el examen a colegios y ahora en línea, ¿no? Porque sí, efectivamente tú ibas a hacer el examen a distintos colegios donde te tocara según dónde vivías, ¿no? Para que quedase más cerca y demás. Pero antes se hacía así. Pero era presencial, incluso cuando tú ingresabas ahí al examen, ¿no? Tenías que presentar tus identificaciones, todo debidamente para que no hubiera trampas y demás. Ahora todo esto, vean acá. Mira, días previos a este examen de admisión de la UNAM para la licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México, diferentes jóvenes en TikTok han difundido supuestas formas para hacer trampa sin ser captados por la IA. Y es que desde la salida de un baño por unos minutos, tener oculto un segundo celular en un punto ciego, una cámara de la computadora, utilizando audífonos negros debajo del cabello largo o incluso compartir pantalla de una aplicación llamada Discord para que otra persona le diga el inciso correcto. Fueron algunas de las recomendaciones que habían compartido en mayo pasado. O sea, ya desde antes se estaban preparando para esta situación. Y obviamente es que esto fue la estupidez de los que implementaron todo esto, porque dices, a ver, si ya de por sí está saliendo este tipo de cosas, ¿por qué no vieron lo que se iba a presentar? Eso fue a propósito. Eso no, ay, es que no sabíamos. Ay, los chavos, qué tramposos y demás. Oye, es que está la competencia para todo esto. Y no es justificando a los que hicieron trampa, ¿no? Pero es tanta la cantidad de gente que quiere quedarse en un lugar porque dicen, es que si no, de otra manera es imposible poder estudiar en esta universidad o cualquier otra, ¿no? Dices, bueno, es que ahí están otras opciones gratuitas, ¿no? El caso, por ejemplo, del Politécnico Nacional. Bueno, también tienes que hacer un examen. No es tan complejo como este. Es más, incluso como el tema de la UAM también, ¿no? Son más como, yo me acuerdo, y era muy fácil pasarlos, pero a diferencia del caso de la UNAM, es así, o sea, literalmente es más complejo, ¿no? Mira, difunden jóvenes en las guías en TikTok para poder hacer trampa. Aquí venían, por ejemplo, estos. Mira, las trampas para este examen de admisión en línea de la UNAM se viralizaron en TikTok, donde los usuarios compartieron supuestas estrategias para evadir la vigilancia con inteligencia artificial, cómo ocultar un segundo celular, los audífonos, y aquí estaba, ¿no? Estas son las imágenes donde cómo está saliendo esto. Ahí estaba, ¿no?
Salir al baño por unos minutos, el tema de comprar una cámara web de 360 grados para colocarla en una laptop y girarla sin dejar de enfocar al aspirante y otra persona respondiera sin ser visto. O sea, examen de la UNAM no es una prueba de inteligencia, es un mero trámite. Así como cuando vas a sacar una tarjeta de crédito, entonces haz lo que tengas que hacer para pasar el examen y el trámite. Si necesitas hacer trampa, hazlo, ¿no? Eso es lo que afirmaba un usuario llamado High Failure, ¿no? Y había los chavos que estaban haciendo estas recomendaciones. No, es que esto, no, o sea, híjole, es que sí, o sea, es una situación donde hay muchas cuestiones, externalidades negativas en el contexto de, pues, la condición de la gente que viene de otros estados, que tiene que hacer este examen, tienen que venir a la Ciudad de México. No es fácil, amigos, no es en serio una cuestión acá sencilla para la gente tener que viajar, tener que estar en la Ciudad de México, presentar este examen y literalmente competir contra todo el país e incluso extranjeros que se vienen también para poder estudiar porque en sus naciones no hay la posibilidad de tener una educación de calidad. Mira, incluso en esa misma red social una búsqueda denominada Trampa Examen UNAM se había realizado con los días de la aplicación del examen para que los interesados pudiesen encontrar posibles opciones y utilizarlas antes o durante las pruebas de admisión. Aunque no hay evidencia de que las propuestas de trampa resultaran eficaces, lo cierto es que surgieron decenas de mensajes que provocaron que los aspirantes buscaran mecanismos para responder correctamente con ayuda de la propia IA o herramientas tecnológicas y así asegurarse un lugar en esta institución. Y aquí estaba, ¿no? Pagaron hasta 4,000 pesos por trampa en un examen de la UNAM. Haber ofrecido incluso suplantación de identidad, desde bancos de preguntas, lecturas resueltas, asistencia remota, incluso suplantación de identidad durante la prueba. Lamentable lo que se está viviendo en México. No nos sorprende si hemos normalizado que la gente sin título universitario esté ocupando espacios como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que imparten clases sin credencial alguna a políticos del momento o influencers, cuyo único mérito es la cercanía con directivos, una cultura horrible del que el que no tranza no avanza, ¿no? Y es lo que les digo, hay personajes que están dando cátedra acá, pero es, oye, pero si tú eres diputado o eres senador, muchos casos de estos políticos que ni siquiera se presentó. Yo me acuerdo, ahí iban muchos. ¿Se acuerdan que hizo el fraude del 2006? ¿Cómo se llama? Era un chino, Ciro Murayama, ¿no? Por ejemplo, él me acuerdo que incluso hasta se jactaba. Yo salvé a México, decían mis compañeros, ¿no? A mí no me tocó con él. Pero eso es lo que decían. Y son personajes que de repente pues ni siquiera iban, ¿no? ¿Por qué? Por lo mismo, y cuestiones ahí, Encinas, varios personajes que oye, pues ni siquiera van porque son estas figuras y cuánto les pagan, ¿no? O sea, son como si fueran aviadores en este contexto y mandan a quién, ¿cómo se le dice? Al profesor que está ayudándole, profesor adjunto, ¿no? Que se les decía, y siempre por lo general eran universitarios que ya estaban acabando la carrera o algo, y ahí estaban, y eran literal los que daban la clase. Vean acá, la UNAM debe de repetir este examen de selección a nivel de licenciatura. Las trampas que hubo en la prueba, que por primera vez fueron en línea, brotaron desde los consejos de TikTok, pagar 4,000 pesos por las pruebas, también respuestas, ¿no? Y también hasta la suplantación de identidad. Es lamentable que la universidad se haya pagado más de 100 millones de pesos por un software que no sirvió de nada. La solución es hacer exámenes presenciales y punto, ¿no? O sea, es que aquí que iba otro negociazo, ¿no? ¿De parte de quién? La directiva, ¿no? O sea, con sus amigos y demás. Una investigación de Excelsior basada en la revisión de conversaciones en WhatsApp y Telegram, capturas de pantalla, archivos compartidos, material digital que ha circulado entre aspirantes, ha permitido identificar un patrón mediante el cual diversos grupos privados habían promocionado bancos de preguntas, lecturas resueltas, asistencia remota, incluso suplantación de identidad para el tema de lo de las pruebas, ¿no? Mira, repiten en el examen, mi hijo es alumno de excelencia, 1 año de preparación intensiva, quedó fuera por 2 puntos. Así es un fraude que le hicieron a los mejores preparados para que puro mediocre tramposo entre a la licenciatura. No se vale, ¿no? Y hay personas que habían sacado incluso 98 aciertos, que 98 aciertos, pues ya se entiende que literalmente casi estás dentro, ¿no? De lo que piden las carreras. Y pues al final no se quedó un chico por este tema. Mira, me habían pedido 15,000 pesos para poderme ayudar a responder mi examen de admisión a educación superior de la UNAM. Se los debería de dar si pasaba, ¿no? Era, a ver. Ok, a mí lo que me hacían, me preguntaron en una ocasión familiares, me ofrecían de que dan los 15,000 pesos
y tú ves tus resultados y si te quedaste no los das. Y si no, no importa. También hubo muchas en internet que decían de que te daban 45,000 a 25,000 pesos, tú pagabas y te realizaban el examen desde otra computadora. También venían muchas preguntas frecuentes y muchas cosas. Sinceramente, yo me ponía a investigar, había muchos cursos que te las daban y en el examen sí venían preguntas muy frecuentes, pero no todas. También lo que hacían mucho este fraude de que según había cursos que te aseguraban tu lugar, que te daban literal casi todas las preguntas y pues no. También vi que hubo muchos grupos de WhatsApp, de Telegram, en los cuales subían las preguntas o de la gente de, ayer me vinieron esas preguntas y lo subían. Y lamentablemente eran personas que también hacen el examen. O sea, le estás dando tu lugar a otra persona para que también se quede. Yo digo que eso está muy mal. Claro. Y sí tuve mucho conocimiento sobre todo este tipo de fraudes que se daba. Claro. Imagínense, 103 aciertos, que ya por eso, oye, ya con eso te quedabas, pues, de las carreras, entre comillas, más demandadas, ¿no? Digo, obviamente con el tiempo, pues, entre más gente, más alumnos, más competencias, se pide incluso, ¿qué era? Como 115 aciertos para quedarse en medicina, ¿no? Y dices, oye, no más, ya casi de los 120, ¿no? Ven acá. De a 15,000 en el examen para entrar en la corrupción colapsa la máxima casa de estudios. Regresaron, ¿y qué creen? Ya salió rectoría a recibir el pliego petitorio. A ver. Pues ahí está, compañeros. 15,000 bolas ¿Qué onda? Cobraban a la estudiante que buscaba entrar a administración 15,000 pesos. Ella nada más llegaba, contestaba el examen, no importaba si estaban bien o mal. ¿Se imagina? Las respuestas, este ente externo a la Universidad Autónoma Nacional Autónoma de México, pues modificaba las respuestas a distancia y tú, pues ya veías en la plataforma tu ingreso a la máxima casa de estudios. Así el nivel de corrupción aquí en la UNAM y que hoy tiene pues a los estudiantes manifestándose luego de que pues se vulnerara todo un sistema nuevo digitalizado de admisión y que hoy tienen la incertidumbre educativa a decenas de estudiantes, otros se regresaron a sus estados y pues los que no regresaron. ¿Y qué creen? Ya salió rectoría. Imagínense, ¿no? O sea, haber venido desde otro estado hasta la ciudad y cuántos se prepararon y demás, o sea, porque incluso para mucha de esta gente, ¿no? La que más necesita, la que más apremia por las condiciones, pues, de los ingresos, el poder venir hasta acá, porque pagar el camión, el avión, o si acá, incluso para poderse quedar acá, ¿no? Pues termino el examen y me tengo que regresar porque obviamente no hay para más, ¿no? Y que de repente digas, me quedé un acierto, me queda 2 aciertos, ¿no? Y bien, por ejemplo, este chico es el que pues anda, obviamente por joven y demás, haciendo todas estas cuestiones. Mira, qué escándalo enfrenta a la UNAM. Hay sospechas de trampa en 91% de los aspirantes que se han quedado por examen de selección a nivel licenciatura. Si de culpables se trata, hay 3: los supuestos creadores de contenido que habían dado los tips, los jóvenes que decidieron aplicar y los universitarios por haber hecho exámenes en línea sin tener un software que evitase hacer trampa, ¿no? Que necesitan para poder sobrellevar toda la carrera universitaria. Más mentira, o sea, una mentira más grande jamás he escuchado. Primero que nada, gente, todos los vendedores de cursos les importa 0 si entras a la universidad o no entras. A ellos lo que les importa es el dinero, que está bien, es un negocio, está bien, pero por favor no me sean tan falsos. Y normalmente la gente que abandona la universidad en los primeros semestres es porque escogió la carrera a una edad muy joven y por lo tanto digamos que todavía no estaba listo para escoger su carrera, o porque no se sienten a gusto, porque son personas de exámenes, no caigan en las apelaciones de los sentimientos que los vendedores de cursos les están tratando de hacer para que compren su curso. A ellos no les importa si te quedas o no, o tu proceso universitario. A ellos lo que les importa es el dinero. Y no hay mentira más grande que dicen de que, ay, es que no vas a aguantar el primer semestre si haces trampa. Si es la carrera que tú quieres, créeme que la vas a poder sobrellevar hasta que te titules. ¿Te va a pasar una trampa? Que la inteligencia artificial que monitorea el examen pues no la puede detectar. Y qué curioso, ¿no? Digamos, o sea, las instituciones educativas son las primeras enemigas de la inteligencia artificial, pero la usa para detectar inteligencia artificial en la tesis, en los trabajos, etcétera, que ya sabemos que los detectores de IA no son 100% efectivos porque no lo saben utilizar adecuadamente, y también utilizan inteligencia artificial para monitorear el examen que es en línea, pero son los primeros enemigos de la inteligencia artificial. En fin, la hipotenusa, pero bueno, voy a pasarles esa trampa que la inteligencia no puede detectar.
Y quien me quiera funar, adelante, háganlo, no me importa. Digamos que contrataron, si van a contratar en serio su curso del Guillot o del CONAMAT arriba de 10,000 pesos para que no se queden, porque mucha gente ya anunció que va a hacer trampa en el examen, ya es un hecho. Muchos jóvenes van a hacer trampa porque no les queda de otra. Mejor inviertan esos arriba de 10,000 pesos para contratar a una persona que pueda hacer el examen por ustedes. Les voy a enseñar cómo. Digamos que esta es la compu y este es el escritorio donde van a hacer el examen, ¿ok? Enfrente de la computadora se va a sentar la persona que va a hacer el examen por ustedes, ¿ok? Y digamos que atrás van a poner otro escritorio, otra mesa, donde van a estar ustedes sentados para que puedan supervisar que todo esté en orden, ¿ok? Van a comprar una webcam 360 grados, ¿ok? Y lo que van a hacer es, van a colocar la cámara y la van a voltear 180 grados para que la cámara los esté enfocando a ustedes como aspirantes, pero en realidad la persona que está haciendo el examen es la persona que contrataron enfrente de la computadora. Esto la inteligencia artificial no lo puede detectar porque digamos que solo detecta que hay una cámara conectada. Entonces, ustedes van a estar enfocados en la cámara, pueden incluso hacer sus temas de teatrito, no sé, lo que les permita tener en la mesa, teclado, compu, así, y ustedes justamente con mirada al frente, haciendo el examen, mientras la persona que está haciendo el examen por ustedes lo va realizando sin ningún problema. La cámara 100% los va a estar enfocando a ustedes. Y una vez que termine el examen, simplemente hagan una seña en la parte lateral, con ambas manos, y listo. No, era parte. Digo, ya también se defendió y habla de estas cuestiones de que es un mero trámite, que también y empieza a despotricar en contra, pues, de la cuestión, ¿no? De las desigualdades. Y tiene mucha razón, pero, híjoles, es muy difícil porque si te pones de lugar de mucha gente que se ha partido el alma para poder pasar un examen, no es fácil, amigos. Le digo porque yo estuve, ¿no? Me tardé un año en poder entrar porque la primera vez, pues, igual me faltó unos aciertos y al final pues dices, órale, ya, te pones las pilas, empiezas a estudiarle y te quedas. Pero imagínense, vean acá, comienzan a concentrarse para la protesta. Aspirantes han acusado trampa en el examen de la UNAM. Jóvenes inconformes con la trampa de un examen de la UNAM comienzan a concentrarse para protestar en Ciudad Universitaria. Mi lugar no me lo quitó el conocimiento, fue alguien que no lo merecía, ¿no? Y piensen, por ejemplo, lo que dice este tipo, ¿no? Y esta situación de literalmente, o sea, ¿cómo te vas a asegurar que alguien no va a hacer trampa simplemente porque, a ver, pon la cámara o vamos a ver acá cómo se va manejando el mouse, qué cosas estás haciendo? Y con eso no es suficiente. Literalmente nada más puedes tú estar ahí, que te están grabando a ti, ¿no? A distancia, aquí con un teclado diferente, un mouse que pueden estar desconectados y tú que es que haciendo acá tus operaciones y demás, ¿no? ¿Cómo es? O sea, realmente quien está cursando el examen puede estar en cualquier otra parte, ¿no? Simplemente que ahí al lado y miren, sin que lo vea la cámara. ¿Cómo van a detectar, no? O sea, esa es la cuestión. Si esto no es presencial, ¿qué va a pasar? Y aquí está, miren, por ejemplo, esto que estaba acá, ¿no? Esto era, por ejemplo, híjoles, que para que se... Curso de selección de medicina UNAM, ¿no? 2026. Y aquí estaba la cantidad de media de los aciertos. ¿Cómo había subido? Esto era la normal, ¿no? En temas de los años pasados. 2025, 2024, 23, 22. Todos permanece casi igual. Y obviamente, esta tendencia... Y esta cuestión de lo más alto es imposible, ¿no? Ahí estaba, ese es actuaría, ¿no? Y vean, igual, o sea, todo permanece 70, 66, 66, 70, 69, pero 2026 que fue en línea, 82. O sea, esto es imposible. Esto es ingeniería aeroespacial, ¿no? 78 es lo que llegaron ahora. 69, 68, 66, 65. O sea, dices, ¿cómo? ¿Cómo es posible, no? Y ahí estaba, la media de aciertos saltó en 2026 en las 3 carreras a la vez. Digo, hubo las carreras que obviamente ya no tienen futuro, que ahí sí no hubo ningún cambio, ¿no? Más que creo que aumentaron como 2, 3 aciertos. Pero vean esto, definitivamente no fue un caso aislado. Ocurrió en el mismo año y en las 3 carreras a la vez. Tras estar más o menos estables entre 2021 y 2025, las medias de los aciertos han brincado en 2026, ¿no? Y ahí estaba. Aparte, fue un incremento uniforme en la distribución de los aciertos. Los percentiles bajos casi no se movieron, pero eso, la proporción con más o igual a 100 aciertos casi se triplicó. Medicina de 7% a 30%. O sea, es lo que les digo, para sacar más de 100 aciertos, eso es algo, dices, es muy, muy complejo que de verdad la gente los pueda sacar. Mira, con estos datos no podemos asegurar que los aspirantes hayan hecho trampa, se copiaron o usaron inteligencia artificial.
presencial. Hacer un examen desde casa implica menos ansiedad, menos estrés, y también puede ser que este examen haya cambiado y no tenga la misma dificultad que tenía cuando era presencial. Lo que sí podemos decir con 100% de certeza es que hubo una alza real y sistemática de los puntajes, y cada vez va a ser más difícil asegurar un lugar entre las aulas del UNAM, ¿no? Híjole, amigos, o sea, nada más para que vayan viendo. Esto era parte también de los estudios, ¿no? Alumnos con 43 aciertos. Esto era 2025. Vean qué cantidad. Ahora, pues hubo muchísimos menos de estos que sacaron así. Vean ahí. Especialistas han alertado sobre posibles irregularidades en el examen, ¿no? Ahí está, es parte de lo que hemos analizado aquí. Ahí estaba esta otra, mira, esta gráfica de la distribución de los aciertos del examen de la UNAM. Para medicina, creo que es muy evidente lo que ha pasado. Estamos ante una bomba que acaba de estallar, ¿no? Y sí, literalmente, ahorita, si no renuncia el rector y hacen cambios fuertes en esto, ¿qué va a pasar? La están tratando de destruir desde adentro. Mira, la primera vez que la UNAM hace examen en línea y vean el desmadre que generaron. Evidentemente el examen hubo muchas irregularidades, aspirantes usando IA, otras herramientas para copiar, y ahora resulta que este año la mayoría son estos genios sacando más de 100 aciertos. Si tú has observado la gráfica, ahora es aquí en donde hay mayor frecuencia. Medicina, incluso 9 personas sacaron puntaje perfecto cuando hace un año solamente 2 lo lograron, una cifra que siempre había sido extremadamente baja. Por otro lado, hay muchas carreras del 2025-2026 que han aumentado en 20 aciertos como puntaje mínimo de selección. Incluso en la FES se había pedido en varias carreras los mismos puntajes que incluso Ciudad Universitaria, ¿no? Porque no es lo mismo Ciudad Universitaria a la FES. Y así también hay bastantes aspirantes en relación a años anteriores. Habían sacado entre unos 0 y 8 aciertos. Y evidentemente son perfiles falsos que lo que estaban, pues entraban para obtener las preguntas y venderlas o ayudar a otros aspirantes. Si de por sí este examen era injusto, ahora aún más. Lamentablemente dejan fuera a muchos estudiantes. Deberían de responder este proceso de selección y ser noticia nacional. No podemos permitir que este tipo de situaciones ocurran en la máxima casa de estudios. Obviamente que no, es sospechoso. 91% de los admitidos en la UNAM, ¿no? Sí, pues es que no hay manera de decir que no, esos son los chavos, ahora le hicieron, ¿no? Esto era parte, ¿no? No, y es que ahí dice, no, mira, los quejosos quienes fueron rechazados ya sea por falta de aciertos o porque su prueba fue invalidada ante las sospechas de trampa, exigen ante la posibilidad de fallas del sistema digital que aplicó el examen, así como el presunto uso de inteligencia artificial, la totalidad de las pruebas se invalide. La UNAM ha informado que el rector Leonardo Lomelí Venegas ha instalado una comisión técnica para revisión del procedimiento de este examen y los resultados del concurso de selección de ingreso a la licenciatura 2026, ¿no? Que aquí hacer esta comisión es, dices, no, se van a investigar a ellos mismos. Ay, híjole, amigos, y esto que verdaderamente, vean aquí este chavo. Entré a ver los resultados y ver mi puntuación en el 28, dije, pues ya quedé. Estoy muy feliz, al fin ya lo logré hasta el tercer intento, pero al ver que los aciertos mínimos que pedían eran 108, pues sí, se me fue esa pequeña ilusión que ya tenía yo hecho. Saúl Enrique Martínez tiene 22 años y por tercera ocasión presentó el examen de ingreso a la UNAM. Esta vez obtuvo su mejor resultado, pero tampoco consiguió un lugar en la carrera de administración. Los años anteriores su puntuación mínima pues había sido 90 en ambos años, yo dije, pues mi mente sí. Imagínense, administración, que ya es incluso de estas carreras que literalmente están siendo automatizadas, ¿no? Por la IA. Vean acá. Yo sí, llegar a 90, entonces al ver pues, 108 aciertos, ¿no? 2026. De hecho, pues ya quedé. Saúl forma parte de los aspirantes que este año se quedaron fuera, pese a mejorar su resultado respecto a convocatorias anteriores, en un proceso marcado por el cambio al examen 100% en línea. Pues tristeza, frustración, en cierta parte porque sé que pude haber dado más y sé que lo voy a dar más el próximo año. Al final sí me sentí un poquito desilusionado porque yo ya me veía dentro de la UNAM. En redes sociales algunos aspirantes han señalado posibles irregularidades durante la aplicación del examen, aunque hasta ahora no existe una confirmación pública de que haya ocurrido. La UNAM ya investiga los hechos. Y incluso me tocó ver incluso en una publicación de Facebook como una chava tenía la computadora enfrente y literal activa el teléfono, tiene el teléfono enfrente. Obviamente se ve en cámara, pero pues en la cámara de la UNAM se ve más chica.
y tenía la aplicación de ChatGPT abierto. Hoy Saúl no tiene respuestas sobre por qué su mejor resultado no le alcanzó para entrar a la universidad. Mira, por ejemplo, esta señora. Mi hijo está en la misma situación. El año pasado sacó 113 para medicina. Hoy se quedó a un punto de los 117. Que la UNAM no tiene un registro de estos alumnos que han estado presentando los exámenes en años anteriores. Ahí se puede dar cuenta que no hubo trampa alguna, solamente estudio. Y bueno, digo, si de verdad son alumnos con esta clase de puntajes, no va a haber ningún problema que se repita, ¿no? Pero la cosa es que, pues, así como creo que ya cancelaron las inscripciones de todos los alumnos. Mira, por esto es imposible que todos los aspirantes obtengan un lugar. Se les está pasando el tiempo pudiendo estudiar en otra universidad. Ya no pueden buscar otra buena pública con esa carrera. No quieren quedar. Después ya ni estudian por viejos, ¿no? Digo, también es generalizar mucho este tema. Miren aquí, esta chica también. 4 intentos, 110 aciertos y otra vez sin lugar en UNAM, ¿no? Y es que, amigos, es la máxima casa de estudios. O sea, por eso es cuando dicen, no, pues vete a la FES o vete a esta otra y demás, ¿no? Pero es que, híjole, nada más, si de verdad estudias en UNAM y en campus Ciudad Universitaria, vas a entender de qué se trata todo este tema, ¿no? O sea, examen presencial. Dieron 113 puntos y yo saqué 110, pero me hicieron repetir el examen con las personas con las que estaba hablando. Todas han tenido alguna injusticia, que estudiaron o que alcanzaban el puntaje de sus carreras, incluso lo superaban comparados al año pasado, pero por el incremento de más de 20 puntos, de 13 puntos, pues ya no se quedaron. Y imagínense, amigos, si se tratase de sus hijos, ¿no? Fue demasiado fácil que la gente se diera cuenta cómo hacer trampa. Incluso en el mismo primer día del examen, a las 5 o 6 de la tarde, ya había tutoriales en redes sociales de cómo hacer. ¿No? O sea, no, esto de literal, mira, el examen costó 41 millones de nuestros impuestos. El rector Lomenio contrató una empresa ligada al TEC de Monterrey. En UNAM no hay matemáticos al parecer. Debe de renunciar este inepto y ridículo, ¿no? Porque pues dices, oye, ¿por qué no hicieron su propio sistema? ¿De dónde salen también? O sea, si estás en la UNAM, ¿no? Es corrupción, obviamente. Lomelí tiene que renunciar. Polémica de la UNAM escala. Un estudio de Raúl Rojas afirma que el 91% de los admitidos por examen presenta resultados atípicos, ¿no? Y sí, o sea, no es posible. Este es el tipejo ¿no? Él fue incluso director de mi facultad de economía en su momento, cuando yo estaba, mira, 42 millones de pesos tirados a la basura, pagados a la empresa de TEC de Monterrey para un examen desastroso. Vaya crisis que ha generado la élite burocrática que tiene secuestrada a la UNAM. Lomelí tendría que dejar la rectoría y debe de hacer una reforma en la UNAM. No, sí, ahí está, enredado en la comisión técnica para resolver el examen de ingreso a la UNAM. El rector pagó más de 41 millones de pesos a la empresa Territorium Life. ¿Quién hizo este examen, no? O sea, y mira, se acabó el conocimiento de la UNAM. Es un caso de corrupción, obviamente. ¿Por qué tener que recurrir a una institución privada, no? Y luego el TEC de Monterrey. ¿Qué intereses tendría el TEC de Monterrey de que algo así hubiese sucedido, no? ¿Quién se convirtió en una especie de caballo de Troya? Es obvio, amigos. Quieren desprestigiarla, quieren destruir a la UNAM. De las y los aspirantes a la educación superior que imparte la universidad, y también, como les decía, de extraer lecciones útiles, no solo para nosotros, sino para el conjunto de las instituciones de educación superior que puedan pasar por una situación de este tipo, para prevenirlas en el futuro. Esto no solo afecta a la universidad, afecta al conjunto de la sociedad. No podemos normalizar. Tiene que renunciar a este tipo. Por eso es por lo que hay que insistir en la importancia de estudiar, de prepararse adecuadamente, de hacer bien las cosas. Y la universidad, en ese sentido, tiene que tomar las acciones para corregir la situación que se ha presentado. Por eso quiero decirles a todas y todos ustedes que se les pusieron literalmente hincharola de plata el que esto sucediese. Todas las opciones están sobre la mesa. Siéntanse en la absoluta libertad de pedir la información adicional que consideren necesaria. Siéntanse en la libertad también de convocar a las o los funcionarios involucrados que ustedes consideren que deben de aportar mayor información, con la recomendación, insisto, de que si pudiéramos tener a la verdad posible una ruta a seguir para atender el tema de qué hacer con aquellos estudiantes que en este momento están en suspenso sus trámites de ingresos, sería el más deseable con independencia de que las investigaciones y el desvío de responsabilidades pueda seguir
No, hombre, amigos, este tipo debe de salir, ¿no? Ya estaba. En la UNAM se han tomado medidas. Una comisión técnica de expertas y expertos universitarios revisarán el informe sobre el proceso de selección de ingreso a la licenciatura y emitirán recomendaciones. En tanto, se suspenden provisionalmente las inscripciones para el primer ingreso a las licenciaturas. Se garantizará el pase reglamentario, es decir, aquellos que vienen de alguna preparatoria de la UNAM, ¿no? Y dices, eso es pase reglamentario si alcanzaste el promedio. Mira, Manuel Hernández Borboya, esto es lo que ha provocado la incompetencia de la burocracia dorada de la UNAM. Le han dado las armas a los neoliberales para arremeter contra la UNAM. Los cretinos que tienen secuestrada la UNAM ya la han debilitado con todo este tema del examen de admisión. Urgen cambios, ¿no? O sea, y aquí miren, por ejemplo. Mientras tanto, el MIT, los estudiantes trabajan con tecnologías del CRISP y desarrollan nanomedicina. En el IP Francia, desarrollan plataformas de ARNM. En el País Vasco, un estudiante de doctorado desarrolla apósitos de micropresión 3D y PRP. Espumita, mayas, dice acá, ¿no? Y es en este tema, ¿no? Donde esto incluso lo compartió la perrita de Trump para burlarse. Espumita, mira, Boletín UNAM, espumita, jabón sostenible elaborado con aceite de cocina utilizado. Y vaya, yo me acuerdo de que había varios proyectos interesantes desde que yo estaba ahí presente, ¿no? Esto que les digo de lo del aceite, porque aquí era aceite utilizado en cocina, ¿no? Poderlo usar, en este caso, para hacer este jabón, ¿no? Ya había los temas del biodiesel utilizando esto y en varias partes del mundo se hace, ¿no? Pero mira, la UNAM ha realizado también investigaciones avanzadas en edición de genética con CRISPR-Cas9, nanomedicina y en un centro de nanociencias y nanotecnología, además de la proyección de jabón mencionado, ¿no? Donde se hace la principal investigación de este país. Es aquí en la UNAM, ¿no? Pero lo que quieren estos personajes que odian a nuestro... Este tipo es un traidor. Este tipo es lo peor que puede existir como supuesto mexicano. Salino Espliego, ¿no? La perrita de Trump. La máxima casa de estudios desarrolló un jabón Pumita, ¿no? O sea, amigos, es que de verdad estos personajes tan horrorosos que odian, cuando hace unos días incluso estaba pidiéndole a Lice, ¿no? Compartiendo una publicación de uno de los que pues maneja sus de estas cuentas madre de bots y lo compartía. Ice, haz lo tuyo, ¿no? Con todas estas camisas pardas de Donald Trump en Estados Unidos para que lleven a toda esta gente, ¿no? A sus campos de concentración de Donald Trump. Vean esto. O sea, es que es increíble. Es increíble, pero ahí aparecen. Tiene 26 años como mínimo. ¿Dónde estabas y qué estabas haciendo en el año 2000? Más estuviste haciendo en 1999, dicen esas cuentas. Tranza, renuncia, corrupción. Mira, la de derecha tomó a la UNAM, la ha llenado de parásitos como Ciro Murayama, ¿no? El que les digo, ¿no? Lorenzo Córdoba y además fue una nociva. ¿Quién es Ciro Murayama? Es el que les decía, ¿no? Es ese tipo que está ahí. Ese tipo. Ahora de Lorenzo Córdoba. Es que es increíble, amigos, toda esta situación. Mira, es lamentable que los burócratas mediocres han hecho con la UNAM. El rector Lomelí debe dejar el cargo tras este desastre en el examen de admisión. Urge rescatar a la UNAM y quitarle el control a la cúpula dorada que está destruyendo la universidad mientras que se reparten el botín, ¿no? Porque esto dices, la IA no decide supuestamente, pero pues, ¿por qué, no? ¿Dónde está el business? ¿A qué empresa contrataron? ¿Por qué no lo hizo la misma UNAM? Y no hubiera costado, ¿no? Pues es mismo presupuesto que tenemos ahí, ¿no? Bien, acá las 10 carreras con menor incremento, comparativa, licenciatura intercultural, historia, ciencias materiales sustentables, composición, historia del arte, lenguas y literatura modernas, ¿no? Música y tecnología artística, geografía aplicada, enseñanza de español como lengua extranjera, estudios sociales y gestión social, ¿no? Eso fue el incremento porque pues no muchos van a estar estudiando estas carreras. Y bueno, ven acá, el pliego petitorio de la licenciatura entregaron a la rectoría en la Dirección General de Administración Escolar de JAE. Esto, la solicitan que el examen de admisión se vuelva a aplicar pero de manera presencial. Entre sus argumentos han señalado que esta modalidad va a fortalecer la equidad, la certeza del proceso de selección y van a reducir así el riesgo de fraude y las afectaciones derivadas de la brecha digital. Y obviamente eso es lo que deben de hacer. Pero pues aquí estamos viendo, ganan 2,500 pesos mensuales, denuncian maestros de la UNAM, mientras Lorenzo y Ciro ganan más de 80,000, ¿no? Y que ni siquiera se han de estar parando literal, van sus adjuntos y demás, ¿no? O sea, ese es parte de, es increíble.
lo que implica que su trabajo depende de las materias y horas que les asignan. Estos cada son los semestre. profesores ahora. El pago por materia se ubica entre 519 y 590 pesos semanales. Imagínense, amigos, esto es inaudito. Son como si fueran, ¿qué será? $28 a la semana aproximadamente para un profesor. En algunos casos, impartir una clase de 4 horas a la semana representa alrededor de 2.500 pesos mensuales, sin considerar prestaciones. Este esquema no Imagínense. contempla actividades como la preparación de clases, la evaluación de trabajos o la elaboración de exámenes que forman parte del trabajo académico. Además, la contratación suele ser semestral, lo que mantiene la incertidumbre sobre la continuidad laboral, incluso para quienes llevan años dando clases. Dentro de la misma universidad hay diferencias claras. Existen plazas de tiempo completo con mayores ingresos y estímulos, pero el acceso a estas posiciones es limitado. Y no es un caso aislado. No, hay los amigos de los amigos, si tienes una posición, o sea, no, amigos, debe de haber ya, sí, digo, desde que yo estaba ahí, ¿no? Como era la grilla de los profesores en ese contexto de que, oye, alumnos, mira, esto es lo que está pasando y necesitamos que nos ayuden porque al final, pues, es una máxima corrupción y donde ha estado tomada pues desde siempre, ¿no? Por este tema. Dice, no, es que está la cuestión donde somos autónomos y ahí no debe de meterse el gobierno, ¿no? Pero ¿quiénes están? ¿Qué personajes, por ejemplo, del PRI siempre han estado como rectores, ¿no? Déjalo hasta aquí. Ustedes pregúntenme qué piensan, o más bien, más que preguntarme, ¿no? ¿Qué sientes tú con esto que está pasando en la UNAM? Porque esto no nada más es México, esto está pasando en muchas partes del mundo también en el contexto de las inteligencias artificiales, de las cuestiones digitales y veían las carreras, por ejemplo, ¿no? Este caso de administración, no digo que deba de dejar de existir, pero también la modernización de las carreras que debería de estar poniéndose ya a la nueva era de lo que estamos viviendo ahora con todos estos cambios, ¿no? Siempre, incluso con el contexto también de economía, estaba en su momento, ¿no? El poder cambiar el giro de la facultad de economía y convertirla no en una cuestión universal, sino como si fuera una técnica, ¿no? Para lo que el mercado decida, que no sea acá, porque si no se hacen muy rijosos y que no sé qué. Entonces, amigos, ¿quiénes son los que están ahí? Para la Granja Humana MX se despide Pablo, cuídense mucho, pórtense bien, nos vemos hasta el próximo video programa. Únanse como miembros del canal, si me puedes apoyar en Patreon se los agradeceré de todo corazón. Nos vemos hasta la próxima, suscríbanse, pongan clic a la campanita para que les lleguen notificaciones cada que haya un nuevo video programa. Nos vemos hasta la próxima, hasta luego amigos. Compartan en sus redes sociales.